Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. La primera lectura está tomada del profeta Oseas y dice así: Esto dice el Señor: vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volveos al Señor. Decidle: tú quitas todo pecado, acepta el pacto, pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré tu lealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como en el Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerá como la viña. Será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde. De mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas? Inteligente para conocerlas. Porque los caminos del Señor son rectos. Los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra del Señor. Al Salmo respondemos: yo soy el Señor tu Dios, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás a un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor silvestre, los saciaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo se acercó uno de los escribas a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha a él. El Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo,
vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy vemos a este fariseo que se acerca y es uno de los escribas, ¿no?, que se acerca a Jesús después que Jesús les había contestado a los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos y que les había contestado y les había dicho que Dios era un Dios de vivos y no de muertos, ¿no?, explicándole que los muertos resucitan. A raíz de eso se le acerca un escriba a preguntarle cuál es el mandamiento principal. Y acá nosotros tenemos a Jesús que dice una cosa bien curiosa. Dice, el primer mandamiento es, escucha Israel. Y después dice lo que sigue, ¿no? El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Pues bien, acá hay una, por así decir, una sutileza que es bueno tenerla presente, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, toda la tradición hebraica viene a través del relato de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel desde que lo sacó del país de Egipto. Vale decir, por la escucha, el pueblo de Israel mantuvo viva y fuerte su fe. Por eso el primer mandamiento, como mandamiento propiamente tal, es escucha Israel. Después San Pablo dirá que nosotros predicamos a un Dios crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero para nosotros fuerza de Dios. Y la salvación del mundo viene a través de la necedad de la predicación. Este escucha es muy importante porque nosotros oímos muchas cosas, pero no escuchamos. El escuchar implica prestar tal atención que esa palabra se hace carne en ti. Los judíos tenían estas sentencias de Dios que habían venido escritas en las tablas que trajo Moisés cuando bajó del monte, ¿no? Los tenían como mandatos, pero el único mandato real es escucha. Y el verbo que sigue es amarás al Señor tu Dios. Dice, escucha Israel, yo soy el único Señor tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y después de eso, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ese amarás no es un imperativo como el escucha, sino que es un futuro perfecto. Y en las buenas traducciones hay un momento en que después del decálogo dice el Señor, yo el Señor tu Dios lo digo y a su tiempo lo hago. Y esto tiene mucha relación con lo que decía el Señor en la Eucaristía de ayer, que decía, yo no he venido a anular la ley, sino que a darle cumplimiento. ¿Y qué cumplimiento es el que venía Dios a darle? Él iba a hacer todo lo que la ley pedía para que nosotros
pudiésemos recibir el regalo de la salvación, de la libertad. Es decir, Él vino a hacer aquello que nos había prometido. Y por seguirlo a Él, que es lo mejor que nos puede suceder, por unirnos a Él, ese amarás se convierta en ya amas. Dios, con su muerte y su resurrección en Cristo Jesús, cumplió para nosotros esa promesa y a partir de ese momento se realiza en nosotros aquello que Dios nos prometió. Y podemos amar a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo, y también podemos amarnos a nosotros mismos. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a los otros? Y si no amamos a los otros, a quienes vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Por eso también hay un refrán que es muy lindo que dice: la caridad empieza por casa. Empieza amándote a ti mismo. ¿En qué sentido? Observa quién eres. Observa cómo has vivido. Y para eso, Oseas te trae una gran ayuda. Porque en esta palabra que hemos proclamado hoy, parte el Señor diciéndonos una cosa: vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. No es que Dios te esté castigando cuando las cosas te van mal, es que tú estás haciendo mal las cosas y por eso te caes, por eso te golpea la vida, ¿no? Tropezaste por tu causa, dice el Señor. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Nosotros, cuando nos bautizaron de pequeño, nuestros padres se comprometieron a transmitirnos la fe. Y ellos hicieron buenamente lo que pudieron. Pero después, cuando nosotros nos confirmamos, siendo ya un poco más adultos, nosotros hicimos una promesa que fue escuchar al Señor y seguir sus pasos. No sé si te enteraste, porque a veces la preparación para la confirmación es tan pobre, ¿no?, que a veces yo digo el sacramento de la confirmación es el sacramento de la despedida de los jóvenes de la iglesia, porque se confirman y no aparecen nunca más. Y resulta que en esa confirmación, ¿qué es lo que está diciendo? Que yo confirmo lo que hicieron mis padres cuando yo era pequeño y deseo ser cristiano, deseo hacer la voluntad de Dios, deseo dejarme educar por Dios. Ese es el verdadero sentido de la confirmación. Y por eso acá el Señor te está diciendo por boca del profeta, en este caso, ¿cuál es la promesa que hizo el pueblo? Cuando Moisés baja, ¿no?, con las tablas de la ley, cuando el Señor está hablando y el pueblo se aterroriza y le dicen a Moisés: Moisés, anda tú a hablar con el Señor y nosotros haremos todo lo que el Señor nos diga. Esa es la promesa que el Señor acá está recordando, que es la misma que has hecho tú el día de la confirmación, ¿no? Volved al Señor. Y está diciendo una cosa: ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Tú quitas toda falta. Quita toda falta. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, ¿no? Pagaremos con nuestra confesión. Este es el meollo. ¿Cómo vas a poder escuchar al Señor y amarte a ti mismo? Reconociendo tu pecado. No tengas miedo de mirarte a ti mismo. Entra en tu interior. Reconoce tu pecado. Confiesa tu culpa. Porque el mundo jamás te salvará. Tú haces las cosas según te dice el mundo, pero el mundo no te va a dar la salvación. El mundo, todo lo que tú hagas siguiendo las ideologías o las políticas mundanas, te van a llevar siempre a una frustración.
nunca vas a encontrar una felicidad plena. Por eso también la Escritura dice acá, Asiria no te salvará. Asiria era un pueblo numeroso, estupendo, inmenso, los judíos eran un pueblucho, ¿no? Pues bien, Asiria no los iba a salvar. O sea, todo este esplendor del mundo no te va a salvar, ¿no? El que tengas mucha plata, el que tengas una casa estupenda en un barrio muy bueno, el que tengas estupenda educación, el que puedas tener un iPad, el que puedas tener un iPhone y puedas tener todas las cosas de última generación y de alta gama en tu poder, no te van a hacer felices. Aunque tengas una casa en la playa y un yate, no te van a hacer feliz. Lo único que te va a hacer feliz es encontrarte con Dios, encontrar el sentido real de tu vida y poder seguir el camino del Señor. Que no está exento de una buena situación si es que el Señor te ha hecho administrador de bienes. Solo que esa plata que tendrás en abundancia no va a ser solo para ti y para tus placeres, sino que va a ser para ayudar a otros que no tienen. Y el Señor seguirá multiplicando tus bienes. Porque el cristiano no es un pobre. El cristiano es un hombre que vive en plenitud, con la copa llena, en cada situación de vida que le toca. Uno que tiene poco dinero, igual tiene la copa llena si está en el Señor. Por eso, ¿no?, el Señor sigue diciendo acá, curaré tu deslealtad, te amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ti. Seré para ti como el rocío, y florecerás como el lirio, echarás raíces como los cedros del Líbano. ¿Te das cuenta de lo que te está diciendo el Señor? Te está hablando de una nueva vida. Es posible, en medio de esta pandemia, en medio de este caos que está viviendo el mundo, tener una nueva y buena vida. Por ahora, la nueva vida que estamos teniendo es una vida de angustia, de zozobra, de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, pero ¿será posible en este tiempo así tener una buena vida? Pues yo te digo, sí. Busca al Señor, déjate llevar por Él y tendrás esa buena vida, pase lo que pase. Van quedando poquitos días para la Pascua, que empieza con el Domingo de Ramos. Espero que para esas alturas ya hayas hecho un buen examen de conciencia, hayas hecho oración, ayuno y limosna adecuados para poder confesar tus pecados y experimentar el amor de Dios y entrar así en esta Semana Santa que se viene, entrar como uno más de los santos que siguen a Dios. Y experimentarás la vida, la dicha, la plenitud y la certeza del amor de Dios en tu vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.